hermanos. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a empezar hablando de la obra mediadora de nuestro Salvador en el santuario celestial, nuestro gran sumo sacerdote, el servicio anual ahí. Bueno, vamos a ver en qué parte nos hemos quedado. Hemos estado tratando de la purificación del santuario terrenal y ahora queremos hablar de la purificación del santuario celestial. ¿Ya? Hermanos, ¿se acuerdan que estábamos viendo cuando se habla de purificar el santuario celestial? Se refiere al borramiento de nuestros pecados. Nuestros pecados tienen que ser limpiados, purificados, borrados del santuario celestial. Esa es la purificación del santuario celestial. Nuestros pecados allá manchan, nuestros pecados allá contaminan y eso tiene que ser borrado, queridos hermanos. Pero para que sean borrados, tenemos que pasar por un proceso de investigación, un proceso de juicio, donde van a revisar nuestros libros, hermanos, minuciosamente, si tenemos el derecho a que sean borrados nuestros pecados. Eso es lo que va a pasar. Muy bien, entonces aquí tenemos, hermanos, esta cita que está en el libro de... está. Ahí, ahora sí. En el libro de Conflicto de los Siglos, la página 474, en el párrafo 1. Ya, esto quiero que notemos, hermanos, 474, párrafo 1. Para que nuestros pecados sean borrados, antes tienen que ser revisados, examinados nuestros libros. ¿Ya? Y ahí vamos a ver lo que dice. 474, párrafo 1. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Entonces tiene que haber una investigación, una obra de juicio. Si ustedes se acuerdan, este es el mensaje del primer ángel. El primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado, ¿qué cosa? La hora de su juicio, donde nos van a investigar, hermanos, para borrar nuestros pecados. Ya, entonces la cita la tenemos ahí en Conflicto de los Siglos, la página 471, párrafo 1. Vamos a seguir. Hermanos, lo que queremos ver ahora, ¿de quiénes sus pecados van a ser borrados? ¿De quiénes sus pecados van a ser limpiados? Van a ser purificados. ¿De quiénes? Y eso vamos a ver aquí, hermanos, en esta cita tan hermosa de Conflicto de los Siglos, que está en la página 537, en el párrafo 1. Ahí está. 537, párrafo 1. Ahí está la respuesta de quiénes sus pecados van a ser borrados. Vamos a leerlo. Bien, dice: a todos los que se hayan arrepentido. Ahí está. Todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado. No sé si entendemos lo que es el arrepentimiento, hermanos. Arrepentimiento, es un tema el arrepentimiento. No sé si ustedes han visto cuando un delincuente, hermanos, roba algo y lo apresan y le quieren meter a la cárcel, se arrepiente, llora, pide perdón. La pregunta es: ¿será arrepentimiento eso? ¿Qué dicen, hermanos?
en la mayor de los casos no es arrepentimiento, porque ellos, hermanos, lloran, claman porque le van a castigar, lo van a meter a la cárcel. Ellos tienen miedo a los resultados, pero de lo que han hecho no les duele. Del delito que han cometido no les duele, lo que les duele es las consecuencias. Eso no había sido arrepentimiento, hermanos. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando te duele lo que has hecho. Por ejemplo, hermanos, nosotros hemos matado a Cristo. Nuestros pecados han matado a Cristo y eso debería dolernos. Debería llevarnos a una tristeza. Eso se llama arrepentimiento, dolor por haber matado a Cristo. Y cuando uno tiene esa clase de arrepentimiento, ya no tienes ganas de pecar, hermanos. Aborreces el pecado. Entonces aquí dice, a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente, dice. O sea, da a entender que hay un falso arrepentimiento también. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio. ¿Está bien, hermanos? Para el perdón tiene que haber sangre. Sin sangre no hay perdón. Pero la sangre ¿de quién es, hermanos? ¿Del pecador o de un reemplazante, de un sustituto? De un cordero, de Cristo, de su sangre. Por su sangre tenemos que agarrarnos de su sangre para ser perdonados. Dice, y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio. ¿Qué es lo que sucede? Se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Ahí está, hermanos. Te arrepientes, te agarras de la sangre de Cristo y dice que frente a tus pecados se anota perdonado, gracias a la sangre de Cristo. Cristo tiene que presentar su sangre al Padre y Él pide que seamos perdonados y se anota en los libros, ese pecado queda perdonado, ahí, arreglado queda. Sigamos. A ver, voy a hacer un paréntesis. Disciplina sí hace que las cocineras un poquito en silencio trabajen, ¿ya? Ya, por favor. Entonces, hermanos, ya, se les ha puesto el perdón, dice, frente a sus nombres. ¿Están recordando esa parte? Ahora dice, como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo. ¿Está bien, hermanos? De la justicia de Cristo todo el día, todo el tiempo tenemos que estar vestidos. Y su carácter está en armonía con la ley de Dios. ¿Qué va a pasar con los que han sido perdonados, hermanos? Que están perdonados sus pecados. ¿Qué van a hacer? Sus pecados serán borrados, tiene que ser ya. A ver, para que me entiendan, hermanos, vamos a hacer un ejemplo. Que al hermano Josué le llegó su turno de ser investigado. Nuestro hermano técnico aquí al frente, ¿no? Entonces, revisan el nombre de Josué en los libros y van a hacer una investigación, hermanos. Pero Josué se ha arrepentido verdaderamente y sus pecados están perdonados. Están perdonados. Se había arrepentido de verdad y se había apropiado de la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué hacen con el caso de Josué? Como está perdonado sus pecados, ¿qué hacen? ¿Qué dice ahí? A ver si esa parte oscura lo le quitas. Dice, sus pecados serán borrados. Proceden, hermanos, a borrar todos sus pecados, lo borran. Limpio queda su registro, hermanos. Y ellos mismos serán juzgados
dignos de la vida eterna. El Señor declara por el profeta Isaías: yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Incluso, hermanos, he encontrado citas que dicen que cuando los pecados son borrados de Josué, que Josué ya no se va a acordar de sus pecados. Porque en el tiempo de la angustia de Jacob, que va a ser en la fase de las plagas, casi por la séptima plaga, por ahí, o empezando la sexta, hermanos, dice que la angustia de Jacob consiste en revisar mi vida, qué pecado no me he arrepentido, qué pecado no he confesado, y buscan y no se acuerdan ya. Es que sus pecados habían sido borrados, dice en el juicio, hermanos, en el juicio investigador. Entonces, para que mis pecados sean borrados, hoy tengo que ser perdonado, hermanos. Hoy tengo que apropiarme de la justicia de Cristo, de su sangre, para que mi pecado sea perdonado. Y eso hay que hacerlo todos los días, porque nosotros pecamos, hermanos, a veces hasta sin planear. ¿Alguna vez han pecado sin planear, hermanos? ¿Sin planificar? Sí, ¿no ve? Has renegado, eso no estaba en tu plan. Por ahí una palabra mal has lanzado, eso no estaba en tu plan, pero lo has hecho. Y de eso tenemos que ir a la sangre de Cristo, a nuestro mediador, para que Él interceda y se coloque perdonado frente al pecado. Así, todos los días, al día tiene que estar, hermanos. Pero sí hay que tener cuidado de los pecados que planeamos, hermanos. Por ejemplo, a ver, un pecado planeado, ¿cuál puede ser? El de David, dice Josué. ¿Qué ha hecho David, hermanos? ¿Se acuerdan qué ha hecho David? Eso obviamente que fue planeado, hermanos. Planeado, ¿no? El adulterio que cometió David, el crimen que cometió David, eso fue un plan. Un pecado consciente. De eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Pecados voluntarios te endurece, te enceguece, te vuelve rebelde, hermanos, y ya ni quieres pedir perdón al final. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, para que mis pecados sean borrados, ahora tienen que estar perdonados. Y cuando revisan mis libros van a encontrar que todo está perdonado. Entonces van a proceder a limpiar mis pecados, a borrar mis pecados. Eso es la purificación del santuario. Entonces, ¿cuándo hay que pedir perdón, hermanos, de nuestras faltas, de nuestras equivocaciones? Hoy tiene que ser. Hoy tiene que ser. Y tenemos que hacerlo urgente. Por ahí mañana ya no estamos. La vida no la tiene nadie segura, hermanos. Hoy es el día que nos pertenece. Muy bien. Entonces, ¿quiénes van a ser aceptados, hermanos? ¿Quiénes van a ser aceptados? Los que sus pecados lo tengan perdonados, los que se hayan puesto a cuentas, entonces ellos van a ser aceptados. ¿Cómo van a ser aceptados? Porque sus pecados van a ser borrados. Borrados. Qué lindo, ¿no? ¿Está bien, hermanos? ¿Y qué pasaría, hermanos, si nosotros quebrantamos el sábado y le pido perdón, ¿no? Me apropio de la sangre de Cristo y el sábado que viene vuelta yo quebranto? Le pido perdón y vuelta el sábado que viene. ¿No van a ver ustedes, hermanos, que ese pecado se va a volver natural para nosotros, normal? Y ya no vamos a querer ni pedir perdón. Nos endurecemos, hermanos. Es bien peligroso el pecado. Podemos llegar a cometer el pecado contra el Espíritu Santo, que eso no tiene perdón nunca, hermanos. Sí, pero no lo van a entender mal, hermanos. O sea, no 70 veces vas a reincidir en una falta, en un pecado.
Se refiere muchas veces, hermanos, cuando a veces hay una discusión en pareja, un enojo, un malentendido. Son pecados de ignorancia, pecados por error a veces que suceden, ¿no? Entonces de esos pecados el Señor siempre nos va a defender porque Él entiende nuestras flaquezas, pero de pecados voluntarios hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Los jóvenes dicen, yo me voy a casar con un incrédulo y lo voy a ganar, dice. ¿Qué sería eso? Planeado, es un pecado voluntario. Porque los escritos dicen que casarse con un incrédulo es terreno por... Así anda. Pero nosotros a sabiendas damos pasos ahí, hermanos, es peligroso, ¿no? El pecado, dice en la Biblia, está en saber hacer lo bueno y no hacerlo, dice. No se olviden que hemos visto que el pecado para Dios es algo inmundo, detestable, sucio, como trapo de inmundicia. Así tenemos que verlo el pecado. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir. ¿Quiénes van a ser rechazados, hermanos? ¿Quiénes van a ser rechazados en este juicio, hermanos? ¿Quiénes? Y tengo la cita en el libro de Conflicto de los Siglos, la página 536 en el párrafo 4. Vamos a ver quiénes van a ser desaprobados, rechazados en este tribunal divino, hermanos, en el juicio investigador. Conflicto de los Siglos, página 536 en el párrafo 4. Ahí vamos a ver. 536, 4. ¿Ya? ¿Hemos anotado? Ya, ahora vamos a leer. Dice: a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, ya empiezan a revisar los libros, se abren los libros. Las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Ahí está. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. ¿Quiénes han vivido aquí en la tierra los primeros? Adán, Eva, Abel, Caín, todo eso. O sea que el juicio investigador en 1844 empezó por los primeros que han vivido en la tierra, dice. Nuestro abogado no quiere. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva. O sea, va así por tiempos, por periodos. Y termina con los vivos. ¿Con quién va a terminar el juicio, hermanos? ¿Nosotros en dónde entramos? ¿En los muertos o en los vivos? Estamos vivos, ¿no? Entonces va a terminar con nosotros. Cada nombre es mencionado, dice. O sea, va a ser uno por uno, hermanos. Cada nombre es mencionado. Cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. Vamos a ver de los rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados. O sea que revisan el libro y encuentran que robó, no está perdonado. Quebrantó sábado, no está perdonado. Mintió, no está perdonado. No se ha arrepentido, no está perdonado. Entonces, ¿qué sucede? En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, no está perdonado. ¿Qué sucede? Su nombre será borrado del libro de la vida. Hermanita, a ver.
Está bien, hermano. Muy bien, hermanita. Gracias, hermana, por el aporte, ¿no? Entonces el perdón es todos los días, todos los días. Todos los días para ser perdonado necesito acudir hay que acudir a nuestro mediador, decirle que presente su justicia a nuestra cuenta, porque esa justicia satisface las demandas de la ley. Decirle que presente su sangre, porque la ley me ha condenado a muerte y esa sangre me va a salvar, hermanos. Entonces, por esos méritos, nuestros pecados van a ser perdonados. Y eso hay que hacer todos los días, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Nosotros decimos, yo no tengo tiempo para orar, para estudiar menos, no tengo tiempo, ¿no es cierto? Y pecamos y pecamos y pecamos y no hay tiempo para arreglar nuestra situación, ¿no? Entonces llega nuestro juicio y encuentran que no está perdonado nuestros pecados, entonces proceden a ¿qué? ¿Qué dice ahí? Su nombre será borrado del libro de la vida, dice. Yo quiero que esto tengan en cuenta. Cuando te borran del libro de la vida, no puedes volver a ingresar ahí. Cuando te borran es definitivo. No vuelves a ingresar ahí. No es como el libro de la iglesia, te borran, te bautizan, vuelta te escriben, así no es. Lo que nosotros tenemos que temer es que nos borren del libro de la vida. Eso es delicado, hermanos. Ahí nuestro destino ya se decidió ya. Entonces, miren, hermanos, de todos los que no han tenido tiempo para estudiar, para orar, para acudir a su mediador, a Jesús, sus pecados no están perdonados. Y en el juicio ven que no están perdonados. Entonces van a borrar, dice, su nombre del libro de la vida. Le sacan de ahí, le quitan de ahí, hermanos. ¿Qué más dice? A ver. Y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. ¿Qué más va a ser borrado? Todas las buenas obras que ha hecho, hermanos, va a ser borrado. Del libro de memoria de buenas obras, todo. Guardó sábado, dio ofrendas, diezmo, ayudó a los pobres. ¿Qué obras habremos hecho? Habremos dado ropita, quién sabe, alimento a la gente, hemos ayudado a construir la iglesia. Todo es borrado, hermanos. Y solo se va a quedar un registro, porque son 3 libros, ¿no? El libro de la muerte nomás, lleno de pecados va a quedar. Todo borrado. ¿Qué significa? Que esa persona ha sido rechazado, ha sido desaprobado, está perdido esa persona. Está perdido. No sé si ustedes se dan cuenta, en la vida cristiana no hay eso de medias, de tibios. No hay, hermanos, eso de término neutro. ¿Eres cristiano o no lo eres? Jesús dijo, ¿eres frío o caliente? El tibio no. Aquí no hay lugar para el tibio, ¿no? Entonces tenemos que ser de decisión, hermano, porque miren, así va a ser nuestra situación. Nuestros pecados nuestro nombre del libro de la vida va a ser borrado y también nuestras buenas obras. A ver.
Comentario bíblico, si a ver me lo encuentras por ahí, ¿en qué momento nos anotan en el libro de la vida? ¿No es cierto? Si alguien tiene una Biblia con comentario bíblico, a ver si nos provee, ¿no? Aquí el hermano tiene, pero no lo tiene ahorita. Gracias. Ya. Vamos a ver aquí una cita de eso. En el comentario bíblico adventista 7a vamos a ver. Ya un ratito ahí vamos a ver la respuesta. Aquí habla, hermanos, cuando entramos al libro de la vida. Un rato vamos a ver. Claro, claro. Ya. Sí, está buena la cita. ¿Qué libro es, hermano? Y el... Ya. Testimonios para la iglesia. A ver, eso registren, queridos hermanos. La página es 410, párrafo 2. Sería bueno una besita más que lo lea, hermano, a ver, para que lo escuchen los hermanos. Una besita más, a ver. Qué bonito, ¿no? ¿Entendieron, hermanos? El momento que caes de rodillas y te apropias de los méritos de Cristo, de su justicia y su sangre, ¿qué sucede? Dice, ¿en dónde? En el libro de la vida, ¿no? Eres perdonado y tu nombre entra al libro de la vida. No en el momento del bautismo. En el momento que Jesús te defiende al Padre, ese momento tu nombre se anota en el libro de la vida. Y aquí en comentario bíblico también está en el comentario bíblico 7a de Apocalipsis 20, 12 al 15 está. Los que tienen esta Biblia con comentario, aquí dice misión, dice, ¿no? A ver si... El comentario bíblico de Apocalipsis 20, de 12 al 15. Su comentario de Apocalipsis 20, de 12 al 15. Tienen que apuntar C, B, A, 7A. No tenemos la pizarra, ¿no? Y le ponen ahí de Apocalipsis 20, de 12 al 15. Eso van a hacer. Pero van a tener que tener la Biblia con comentario, o también hay comentario suelto. Es bueno que tengan el 7a suelto. Y hermanos, dice: cuando nos convertimos en hijos de Dios,
nuestros nombres se escriben en el libro de la vida del Cordero. Cuando tú te conviertes en hijo de Dios, y eso es cuando eres justificado, ¿no? Dice, nuestros nombres se escriben en el libro de la vida del Cordero y allí permanecen hasta el tiempo del juicio investigador. ¿Hasta cuándo va a quedar nuestro nombre en el libro de la vida? Hasta el juicio. En el juicio se va a definir si te quedas o te borran. Eso es lo que habla. ¿Ya? Desde que aceptas sinceramente la justicia y la sangre de Cristo como tu única garantía de salvación, hermanos, eres perdonado y tu nombre se anota en el libro de la vida como hijo de Dios. Pero en el juicio investigador se va a definir si se queda tu nombre ahí o es borrado. Y aquí estamos viendo. Pueda que tú estás en el libro de la vida, pero dices, ahora me cruzo los brazos, ya no estudio, ya no oro, no tengo tiempo. Por ejemplo, esa vida casi se vive los que estamos metidos en el banco, en deudas del banco. Los que están con el banco, hermanos, no tienen tiempo para estudiar, para orar, para ponerse a cuentas con Dios. Están con la presión de la deuda. Entonces imagínense, hermanos, llega su momento de juicio y van a ver que sus pecados no están arreglados, no están perdonados. Entonces van a proceder a borrar su nombre del libro de la vida. ¿Qué más van a borrar? Todas sus buenas obras. Y se va a quedar con un registro lleno de pecados, hermanos. Esos pecados le van a condenar. Esos pecados le dicen, tienes que morir porque eres pecador. Entonces, lo que podemos entender, hermanos, los que están en el libro de la vida, quedan en el libro de la vida, son aprobados para vida eterna. Pero los que son borrados del libro de la vida, su caso está perdido. Está perdido. ¿Ya, hermanos? Entonces en esa forma es que algunos van a ser aceptados y otros van a ser rechazados. Bien, ¿cómo deberíamos estar? ¿Cómo debería estar el pueblo de Dios en este momento solemne? ¿Cómo deberíamos estar? ¿Cómo deberíamos estar? Cuando nosotros revisamos, hermanos, el libro de Levíticos, ahí nos habla que en el día de purificación del santuario, la gente estaba, hermanos, examinando su vida, en ayuno, en arrepentimiento, porque su destino estaba en juego. Ahora que el juicio de los vivos está por empezar, hermanos, ¿cómo deberíamos estar? Más todavía, porque esto es ya determinante. ¿Cómo debería estar el pueblo de Dios en este momento solemne, hermanos? En el tiempo de Israel, antes la gente estaba afligiendo sus almas, orando, arrepintiéndose, examinando sus vidas, poniéndose a cuenta. Nosotros deberíamos estar más todavía. Los congresos, los seminarios, las reuniones en la iglesia, los planes, hermanos, personalmente poniéndonos al día. Vamos a ver aquí citas. En el libro Conflicto de los Siglos, la página 477, en el párrafo 4 vamos a ver. Quiero que vean ahí, hermanos. Dice, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación
de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra, dice. Arriba se está limpiando el santuario y en nuestra vida tiene que haber también limpieza, purificación del pecado, apartamiento del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis, cuando dice: temed a Dios y dale gloria. Temer es ponerse al día, hermanos. Quiero aprovechar para hablarles en esta parte, hermanos. Dice que deberíamos apartarnos del pecado, purificar nuestras vidas, ponernos a cuentas con Dios. Aquí entra, hermanos, el asunto de la observancia del sábado, de puesta a puesta, como Dios quiere. Entra el asunto de la alimentación, hermanos. Si tú conoces bien, tienes claro la luz de la alimentación, de la reforma pro salud, y sigues quebrantando, tienes que tomar decisión, hermanos. Mientras Cristo es mediador, puede tus pecados aún ser perdonados, pero tienes que cambiar decididamente. Hermanos, quiero aprovechar en decirles, como pueblo tiene que haber cambios, pero como líderes, predicadores, más todavía. Una persona que no practica la reforma pro salud, que no lo valora, no lo acepta, no debería ser predicador, hermanos. ¿Cómo puede ser, hermanos, que yo después de dar un estudio, un seminario, me vean comiendo pescado, hermanos, por la esquina, en la plaza? Me vean comiendo pollo, carne. ¿Qué peso tengo, valor para hablarles, hermanos, del tema de la reforma pro salud? Ya no viene más, dice, ¿ve? Mentiroso es, dice. Entonces se dan cuenta, hermanos, por eso es que como líderes tiene que haber un cambio total, hermanos. Ya, miren, hermanos, aún podemos pedirle perdón al Señor. Podemos, todo hay que ponerse al día, hermanos. Por ahí estamos en concubinato también, hermanos. ¿Saben qué es concubinato? Se llama fornicación. Que tú no estás casado, hermano. No estás casado ante Dios ni ante la autoridad. Eso se llama concubinato. Fornicación se llama. Y eso es pecado. Y eso hay que ponerse al día. Hay que poner en orden la iglesia. Hay que limpiar el campamento, hermanos. Porque cuando llegue el juicio investigador y vean que esos pecados no están arreglados, nuestro nombre va a ser borrado del libro de la vida. Y todas nuestras buenas obras también, hermanos. Todo eso hay que poner al día, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, mientras se prosigue la limpieza del santuario, en nuestra vida tiene que haber también purificación. Hay que poner en orden las cosas. Yo quisiera que hagamos fuerza, hermanos, nos ayudemos en poner en orden la iglesia. Porque a veces, hermanos, cuando uno quiere dar esos pasos, se levanta la guerra contra el mensajero más bien. Y no falta el sentimentalismo que queremos más bien apoyar al hermano, ¿no? Que está errado, que está en pecado. Que Dios nos ayude, hermanos. Entonces se necesita apartarnos del pecado, arrepentimiento, examen, ¿no es cierto? Todo eso tenemos que hacer mientras arriba se realiza el juicio. Aquí hay otra cita. Examen, ayuno y oración tenemos que hacer. Dice: estamos viviendo ahora en el gran día de expiación, del borramiento de pecados. Cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. Dice que el que no hacía esto, hermano, lo echaban del pueblo, lo separaban del pueblo, era excluido.
De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deberían ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados, dice. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay que ir poniendo, hay que hacer un examen en nuestra vida. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué hay que poner en orden? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué estoy pecando? Todo ponernos al día para que en el juicio de los vivos sean mis pecados borrados. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. ¿Qué es frívolo? ¿Qué es liviano? Que lo toma todo en broma. No hay seriedad. Todo es chiste. No sé si ustedes han visto que un predicador jocoso, bromista, chistoso, dice que está presentando fuego extraño en la iglesia. Y es bien curioso, hermanos. Una vez yo vi un mensajero, dice, no pudo hacer reír al pueblo. He fallado esta vez, dice. Parece que hacer reír a la gente, hacer llorar, eso es dar una buena prédica. Pero los testimonios dicen que esa persona no debería, hermanos, presentar esa clase de mensaje. Ese es fuego extraño. ¿Qué más dice? Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación, ¿cómo es, hermanos? Es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiera otro ser en la tierra. Por eso es individual, hermanos. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Vamos a poder salvar a nuestros hijos, hermanos? No. Es personal. ¿Cómo será ese momento, hermanos, cuando descubramos que nuestro hijo está perdido? O que nosotros estamos perdidos. Va a ser un momento desesperante, hermanos. Perdido para siempre. Muy bien, hermanos. Entonces, esa es la purificación del santuario. A ver, ayer me pedían los hermanos, ¿cuándo va a empezar el juicio de los vivos? ¿No es cierto? Porque esto empezó con los primeros que han vivido en la tierra, los muertos. Ellos están muertos, pero Jesús está defendiendo sus casos arriba. Y de nosotros los vivos, ¿cuándo empezará? Voy a invitarles a que vayamos a ver esta cita de Eventos de los Últimos Días en la página 231. Eventos de los Últimos Días, 231, en el párrafo 3 vamos a ver. 231, párrafo 3. Quiero que noten esto, hermanos. Dice, si tienen sus libros, pueden comprobarlo. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Esta parte entendemos, hermanos. ¿La bestia quién es? El papado. ¿Su imagen? Los Estados Unidos. Su copia, los Estados Unidos. Dice que Estados Unidos como imagen
se va a formar antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. ¿Dónde se decide nuestro destino eterno, hermanos? Es en el juicio. Aquí estamos pasando la prueba, pero arriba nuestro destino se está decidiendo, dice, hermanos. Eso es cuando se forme la imagen de la bestia. ¿Cuándo Estados Unidos llega a ser la imagen de la bestia? Con la ley dominical, el decreto dominical. Por eso es que el decreto dominical hemos tomado como una señal de que empezó el juicio de los vivos. Eso sería, queridos hermanos, esta cita es muy importante, es clave para poder darnos cuenta cuándo estaría empezando nuestro juicio. ¿Ya? Hermanos, tenemos que ponernos al día, tenemos que hacer un examen de nuestras vidas. ¿Dónde estamos fallando? ¿Quién sabe? Ni culto hacemos, hermanos, muchas veces. Todo eso hay que poner al día, en orden la casa, hermanos. Como padres no estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Hay que ponernos al día. Ahora sí, cuando termine el juicio investigador, hermanos, Jesús va a salir del santuario. Sí. Esta parte, 477. A 7:8. Ya. Muy bueno, hermanos, que están haciendo un seguimiento. Entonces hay que corregir la cita, ¿no? 478 me dice, ¿no? Ya, 478, hermanos. 477 al medio, dice aquí la hermana. Entonces es asunto, hermanos, de un poquito velo, ¿no? Porque hay que verlo, hermanos. A veces sucede que está en el párrafo 0, en el libro cuando usamos, ¿no? Al medio está, dice la hermana Delia. Ya. Pero, hermanos, guiémonos ahí del párrafo. Es bueno este párrafo y buscarlo en la biblioteca y nos va a dar exacto, ¿no? ¿Ya? Bien, hermanos, sigamos. Estamos en esto. Una vez que termine el juicio investigador, todos los pecados, hermanos, que han sido borrados de los libros, Jesús lo va a colocar al macho cabrío. Pero este macho cabrío ya en este caso es Satanás mismo. A él lo va a cargar todos los pecados, a Satanás. Y aquí tengo la cita. Esto está en el libro Patriarcas y Profetas, en la 372, párrafo 2. En el otro Patriarcas, en el libro, habría que revisar esto, está en la 326, párrafo 2. Hay cierta variación con el libro. Por eso he puesto las dos citas ahí. ¿Ya? 372, párrafo 2. Creo que este es de la biblioteca, hermanos. A ver ahí si lo revisan, ¿ya? 372, párrafo 2. Dice así: puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final, dice. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo
será concluida cuando se saque el pecado del santuario celestial, dice. ¿Qué se va a hacer? Y sea colocado sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. O sea que Satanás, hermanos, va a sufrir por los pecados que nos hizo cometer, de todos los que han sido sus pecados borrados. Se le va a cargar al macho cabrío Satanás todos los pecados del pueblo de Dios, hermanos, para que sufra. Así, en el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío de Azazel, dice. Entonces, hermanos, termina Cristo su trabajo en el santuario, sale con todos los pecados del pueblo de Dios y lo coloca sobre Satanás, simbólicamente, ya lo coloca sobre Satanás. Y luego, ¿qué van a hacer con Satanás? Satanás será desterrado por 1000 años. En el símbolo, al macho cabrío lo mandaban al desierto. En la realidad, Satanás va a quedar en este planeta, hermanos, solo. Este mundo va a quedar como un desierto, hermanos. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Ahí va a ser su desierto para Satanás. Y aquí está hablando. Bueno, creo que es la misma cita, ¿no? Dice, puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida cuando se saque los pecados del santuario celestial y sean colocados sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Qué interesante, ¿no? Entonces, el macho cabrío, ¿quién sería? Satanás. Satanás, pasando los 1000 años, será aniquilado. Raíz y rama, hermanos, será destruido para siempre. Nunca más el universo va a tener riesgo, hermanos. El macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también. A ver, nenita, corre. Los dueños de los perros, por favor. El diablo no quiere que atendamos esta parte, ¿no? Entonces, miren, hermanos, así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo, y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores, dice. El fuego. Para siempre Satanás va a ser destruido. Hermanos, la purificación del santuario abarca hasta ahí, hasta cuando el macho cabrío tiene que ser muerto, en este caso Satanás, porque todo lo que pasaba en el santuario terrenal era símbolo, figura de lo que iba a suceder en la realidad, hermanos. Y el macho cabrío en el desierto moría, y este macho cabrío, hermanos, después de 1000 años, que es Satanás, tiene que ser destruido para siempre, hermanos. Van a ser destruidos raíz y rama. Nunca más este universo va a tener ese riesgo, ese peligro, hermanos, de caer más. Después del fuego que consuma la tierra, esta tierra va a ser renovada, hermanos. Va a ser renovada. Se va a volver otro paraíso este mundo, hermanos, esta tierra, y esta tierra va a ser la capital del gobierno de Dios. Aquí Dios va a gobernar, Dios va a vivir aquí.
La nueva Jerusalén aquí va a bajar. La tierra en paz por la eternidad, hermanos. He tratado de poner esos cuadritos. Es una idea, ¿no? Porque la realidad, ¿cómo irá a ser esa belleza, hermanos, de la tierra renovada? ¿Ya? Entonces ahí tenemos, hermanos. ¿Qué más? Pronto se dirá, hecho está. Cuando Jesús diga, se acabó el juicio de los vivos, hecho está, consumado es, Jesús saldrá del lugar santísimo a buscar a sus santos. Cristo va a venir por nosotros. ¿Qué nos queda ahora hacer, hermanos? Prepararnos. Hermanos, ¿cuántos quisiéramos, hermanos, predicar estos temas, predicar los 3 mensajes angélicos? ¿Quisiéramos? Quiero ver esas manos, a ver, hermanos. Les voy a hacer una pregunta más. ¿Cuántos quisieran dedicar sus vidas a predicar, hermanos? Ya no quieren levantar. Tiempo completo, no, eso hay que pensarlo bien, dice, eso no. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso es que el mensaje se atrasa. Por eso es que no podemos abarcar mucho el mundo, hermanos, porque no queremos dedicar nuestras vidas a Dios, hermanos, a llevar su mensaje. Los que quisieran dedicarse de lleno a la predicación, a ver si nos reunimos, hermanos, para hacer planes. ¿Cómo podemos llevar su mensaje? Para el próximo congreso nos gustaría que otros prediquen también aquí al frente. ¿Ya? Me gustaría, hermanos, que veamos que otros hablen ya aquí al frente. Pero para eso es necesario que nos preparemos, dediquemos nuestras vidas a Dios también. ¿Ya, hermanos? Entonces, esto sería el tema del santuario, hermanos. Ahí lo vamos a parar. Ahora yo estaba solicitando si podríamos terminar también el tema del orden evangélico, porque ayer no hemos podido terminar esa es otra parte y necesitamos